Entonces, hoy estamos retomando nuestra serie de las bienaventuranzas, porque en mayo nos quedamos en la sexta bienaventuranza y como hemos aprendido, en total son, muy bien, súper bien, qué lindo. Y estas bienaventuranzas, ¿cierto? Las 8 bienaventuranzas, como hemos visto, nos proponen un camino de crecimiento también en la vida cristiana. Sin embargo, recordamos que el motivo por el cual interrumpimos o fue interrumpida nuestra serie de las bienaventuranzas durante el mes de junio es porque nosotros tuvimos la celebración de nuestros 150 años como iglesia, no esta iglesia local tiene recién 2 años y si contamos desde el tiempo de la plantación son 7, pero en realidad también somos parte de un cuerpo, de una iglesia que se llama Iglesia Presbiteriana de Chile y que cumplió 150 años el pasado 7 de junio. Entonces, por esa causa nosotros hicimos esta interrupción y durante el mes de junio estuvimos dedicados a hablar acerca de la herencia que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, esta herencia que traspasa los siglos y que también nos caracteriza también como iglesia reformada que nosotros somos. Así que, y ahora volvimos a las bienaventuranzas. No preparé nada más, o sea, si no le gusta la bienaventuranza, no. Pero gracias, Señor, que la iglesia no funciona por aclamación popular. Y no funciona, de hecho, ¿no? Hay una cabeza que es Cristo y Él nos ordena predicar su palabra, le guste o no le guste. Y Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tal si hacemos este recorrido hablando de 4 cosas el día de hoy? Y la primera de ellas es cómo se encaja esta bienaventuranza entre las demás. ¿Sí? Luego vamos a hablar, en segundo lugar, qué tipo de paz, de qué paz está hablando Jesús. Luego nosotros vamos a hablar sobre lo que significa ser reconocido o que nos llamen hijos de Dios, eso en tercer lugar. Y finalmente, en cuarto lugar, vamos a dar algunas aplicaciones prácticas, espero yo, ¿sí? Que alcancemos a hacer todo eso. Si no, hacemos vigilia, mañana es feriado. ¿Sí o no? ¿Están entusiasmados, no? ¿Y qué pasa si nos quedamos hacia esta mañana? ¿Qué tanto? Que tenga que venir aquí ni sin charín a sacarnos con los pacos. Prendidos los locos. Ya, hermanos, ¿cómo se encaja esta bienaventuranza entre las demás? Hemos hablado sobre las bienaventuranzas y varias veces hemos dicho cómo ellas son un camino, un progreso, un camino de progreso de la fe cristiana de alguna manera. Hay una progresión en las bienaventuranzas. Y esta progresión se da porque lo más fundamental de un creyente, lo más fundamental en la vida de un cristiano es reconocer su propia pobreza, miseria, indigencia espiritual. No tengo nada que ofrecerle a Dios, no tengo nada que entregarle. Todo lo puedo solamente recibir por gracia de Él. Por lo tanto, esta conciencia de mi miseria espiritual es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Luego entonces, como reconozco mi miseria, yo lloro por mi pecado y hay arrepentimiento en mi corazón. Reconozco mi pecado y lloro por él. Como he aprendido que soy pecador, como he aprendido que en realidad soy miserable de espíritu, mi pobreza espiritual es infinita. Entonces soy manso, no soy de los que exigen y con violencia y agresividad se buscan imponer sobre otros. No estoy buscando seguir el código de un campeón, sino lo contrario más bien. El código de un manso de corazón, porque los mansos heredarán la tierra. Y entonces, como he aprendido la mansedumbre, y aquí donde viene algo muy interesante, ser manso no significa ser menso, decían mis profes de escuela dominical cuando yo era chico. Y efectivamente el Señor Jesucristo dice que a continuación de la mansedumbre viene el hambre y la sed de justicia. ¿Está bien lo que estoy diciendo, no? Si me perdí con alguna aventuranza, ustedes me dicen, ¿no? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Entonces, el deseo y el anhelo de ver la justicia del Señor en nuestras relaciones unos con otros, en las comunidades de las cuales nosotros formamos parte. Nosotros mismos anhelamos también aprender a vivir vidas justas para tratar de forma justa a nuestro prójimo, a los que están a nuestro alrededor. Pero luego también existe un tema que si solamente nosotros enfatizamos justicia y lo que es justo, podemos caer en algo que es el ser implacables. La implacabilidad no es algo bueno. De hecho, el ser implacable, no sé si ustedes sabían esto, pero en los seres humanos es un pecado el ser implacables. Y el Señor nos dice entonces a continuación que son bienaventurados los compasivos.
Entonces vamos creciendo y vamos progresando en la vida cristiana. Hambre y sed de justicia, sí, claro, pero también compasión. Compasión. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Luego entonces vimos, y es la bienaventuranza justo antes de esta que vamos a ver ahora, bienaventurados los de limpio corazón. Y muchas veces nosotros solamente entendemos la limpieza de corazón como haber sido limpiados de nuestros pecados por medio del perdón que Dios nos entrega, por medio del actuar del Espíritu Santo también en nuestra vida, que gracias a la obra de Cristo en la cruz puede entonces ejecutar en nuestro corazón también la limpieza y la purificación de nuestros pecados. Pero la verdad es que el ser limpios de corazón implica algo más profundo, y no sé si más profundo, pero más amplio. No es solamente esta limpieza de corazón ante Dios, es limpieza de corazón unos con otros. Y aquellos de ustedes que son más mateos y les gusta anotar y tomar notas, tomen nota de esto, porque aquí cuando Jesús dice bienaventurados los de limpio corazón, lo que Él quiere decir, lo que se está refiriendo es bienaventurados los que tienen un corazón sin doblez. Un doblez o un pliegue, ¿cierto? Cuando yo le pongo una hoja dobleces o pliegue, yo puedo esconder ahí, puedo esconder cosas, ¿cierto? Entonces yo vengo y tengo esta hoja, ¿cierto? Y le pongo algunos pliegues, le pongo algunos dobleces. Y con estos dobleces entonces ustedes puede ser que no lean lo que escribí. O incluso yo puedo ocultar algún objeto pequeño aquí, puedo ocultarlo en el doblez. Un corazón que tiene doblez o que tiene dobleces es un corazón que le oculta a su prójimo lo que verdaderamente está pasando. Un corazón sin doblez, por lo tanto un corazón limpio, es un corazón que se muestra al prójimo, donde nos mostramos al prójimo cómo somos y lo que realmente somos. Lo que yo quiero decir con esto, no yo, lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir con esto, es entonces hablar de cómo nuestras relaciones sociales vivimos relaciones de honestidad, de transparencia. Ser de limpio corazón es como, ¿quién de ustedes le ha tocado que lo manden a limpiar un jardín o un antejardín o un jardín posterior de una casa de maleza? ¿Alguno de ustedes les tocó alguna vez eso? Que la mamá, el papá o quien sea le diga ya, a limpiar. Entonces uno dice, ¿cómo hacía limpiar? No, a sacarle toda la maleza. ¿Cierto? Mi abuelita tenía un antejardín, una casa muy, muy bonita en una villa allá en Conchalí. Y entonces ella le gustaba durante el verano esclavizar a sus nietos. No, mentira. Ella en realidad, la verdad es que no nos esclavizaba para nada. Lo pasábamos súper bien, comíamos mermelada de Damasco. Pero entre medio también había que trabajar, pues, ¿no? Así son las abuelitas de Real. Entonces, ya, mijito, a sacar la maleza, vaya a limpiar el antejardín. Y entonces, ¿cómo así limpiar? ¿No? A sacarle todas las malezas que habían crecido y todo. Y a algunos tal vez de ustedes les tocó alguna vez limpiar un terreno de una casa el que estaba con mucha maleza y mucho pasto. ¿Alguno de ustedes les tocó alguna vez hacer eso? Es muy interesante porque tú empiezas a sacar, ¿no? Y mi abuelita decía, tienes que agarrarla de aquí como del inicio, la maleza, y tirarla. Y tiene que ser con la mano. No sirve cortarla porque la raíz queda. Con la mano para sacar raíz y todo, ¿no? Para que la maleza no crezca de nuevo. Entonces hay que ir sacando. Y ahí uno empieza a sacar y a limpiar, porque nosotros estamos limpiando ese lugar y empiezan a aparecer los objetos perdidos. Empiezan a aparecer las monedas, así, ¿cierto? Un escudo, ¿cierto? Entonces, perdonen lo precario de la vivencia, pero aparecen los juguetitos de plástico así, ¿cierto? Que estaban desaparecidos y aparecen, ¿cierto? Aquí estaba todo lo que estaba escondido por la maleza. Pero el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque son aquellos que no ocultan cosas, no tienen algo oculto. Esto significa que son aquellos que cuando su prójimo les falla, o ellos se decepcionan de su prójimo, ellos son lo suficientemente honestos, transparentes, limpios de corazón para decirle a su prójimo, ¿sabes qué? Éramos amigos, pero en esto siento que me fallaste. Y tal vez de esa conversación va a surgir una amistad más fortalecida y más profunda de lo que era. Pero cuando nosotros no hablamos las cosas con transparencia y con honestidad, pero nos perdemos esa bienaventuranza. Y no crecemos en la vida cristiana. Recuerda que esto es un camino de progresión. Y no un camino de progresión donde, ya listo, ya reconocí mi pobreza de espíritu, así que chao, va atrás la pobreza de espíritu, ahora lloro. Ya listo, ya lloré, así que ya no lloro más. Y ahora soy manso. No, no es así, porque son acumulativas, se acumulan.
Se van sumando, se van añadiendo una característica a la otra. Son características de un genuino discípulo de Cristo, donde jamás se pierden las características iniciales. Todo lo contrario, se mantienen y se fortalecen. Es más o menos cuando uno corta un tronco, ¿cierto? Esto creo que ya se lo había dicho, cuando uno corta un tronco y se ven ahí los círculos concéntricos, ¿cierto? De las estaciones que pasó el árbol, ¿sí? Así también en la vida de un cristiano, que nosotros podamos ver que estas cosas se van sumando una a la otra en nuestra vida cristiana. Así que cuando nosotros entendemos el ser limpios de corazón, con este trato honesto, transparente y abierto con el prójimo, muchas gracias. Cuando nosotros entendemos que eso es ser limpio de corazón, entonces lo que nosotros estamos hablando necesariamente implica la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que trabajan por la paz, decía la versión que nosotros leímos, ¿cierto? Bienaventurados los que trabajan por la paz. Así que, lógicamente, ahora va a venir el trabajar por la paz. Lógicamente, ahora va a venir el promover la paz. La paz de uno con otros, pero también entre los otros. A veces uno puede mediar un conflicto que es de otras personas, ni siquiera el de uno, ayudando a que las personas puedan entenderse, comprenderse, perdonarse, reconciliarse. Y eso es promover la paz. Pero vamos a ver también que el promover y el trabajar por la paz implica también un concepto de paz más profundo. Y aquí entonces pasamos a lo siguiente, ¿cierto? Ya vimos cómo se encaja esta bienaventuranza entre las demás. ¿Está claro, no? ¿Sí? Bien, entonces lo siguiente es, ¿a qué paz se refiere Jesús? Jesús aquí, y en este texto de Mateo, se usa una palabra griega para paz, ¿cierto? Que ustedes la conocen probablemente porque en castellano es un nombre. ¿Ustedes saben cuál es? Irene. Irene es la palabra para paz en griego, ¿sí? Bienaventurados los que hacen o trabajan o ayudan a construir la paz. Y esta palabra es una traducción de otra palabra que es una palabra hebrea, que es una palabra que yo creo que aquellos de ustedes que vienen o que están hace tiempo en contexto evangélico probablemente la conocen muy bien, sobre todo porque existe una moda entre evangélicos de hace un tiempo esta parte de hacerse como judíos. Entonces la gente se saluda con el saludo de la paz en hebreo. ¿Cuál es? Ya ustedes saben. Son todos unos dispensacionalistas, ¿no? Si usted no sabe lo que es dispensacionalista, no se preocupe, no se perdió nada. Shalom, ¿cierto? Shalom, y nosotros decimos paz. Sí, paz, shalom, shalom para Jerusalén. ¿Sí? Entonces, vamos a adorar a Yeshua HaMashiach. Entonces, está esta idea como que mientras más palabras hebreas yo use y más parezca judío, como que soy un cristiano más puro. ¿Cierto? Es curioso eso, ¿no? Este fan de la pureza que tenemos, ¿no? Como si la historia de Hitler no hubiese sido suficiente, ¿no? Entonces estamos siempre buscando pureza. Y aquí está esta idea. Pero mi punto no es ese. Mi punto es shalom. ¿Qué significa shalom en el Antiguo Testamento? El concepto de shalom es más complejo y más profundo que simplemente ausencia de conflicto. Para nosotros paz, en el mundo occidental en general la palabra paz significa eso, ausencia de conflicto, ¿cierto? Entonces, venimos y decimos, se acabó la Segunda Guerra, por ejemplo. Ya, a propósito que se acabó la Segunda Guerra. Paz. Hay paz en el mundo. Por fin hay paz. Claro, entonces, paz, se acabó el conflicto. Paz, se acabó la guerra. Pero en realidad las ciudades están destruidas. Las ciudades están hechas pebres. Todos los lugares donde ocurrió la guerra están empobrecidos. Muchas familias están llorando a aquellos que murieron en las batallas. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, estuve ahora hace poco en Dresden, y Dresden es una de las ciudades alemanas que más sufrió la guerra, fue una de las que fue más destruida, las bombas la hicieron, pero pebre a Dresden. Y hasta el día de hoy, en Dresden, los edificios antiguos, que todavía sobreviven una parte de ellos no le limpiaron el hollín. Ahora, usted que conoce a los alemanes sabe que no es por flojos que no lo limpiaron. ¿Por qué no limpiaron el hollín? Para acordarse de la guerra.
para que quede ahí el recuerdo. Entonces uno pasa por una iglesia, qué sé yo, la Catedral Luterana, por ejemplo, está al centro ahí de la ciudad, y hay toda una sección que está totalmente negra, las paredes, totalmente negro los bloques, porque son unos bloques grandes, ¿cierto?, de piedra. Y no los limpian y no los van a limpiar porque la idea es recordemos la guerra, recordemos el daño que nos hizo. Y eso está junto con ladrillos limpios, entonces más raro se ve, porque se restauraron, pero justamente se ve todo como que por aquí pasó la guerra, no olviden la huella de la guerra. Entonces para nosotros paz es ausencia de conflicto, el fin de la guerra. Y está bien, es un buen concepto, pero no es tan amplio como el concepto de paz que había en el Antiguo Testamento, el concepto de shalom. Y aquí ustedes me van a entender muy bien, los varones casados me van a entender al tiro. Para nosotros decimos, no, es que los hombres, los varones, tenemos el concepto más occidental de paz. Para nosotros, ¿cuándo hay paz en la casa? Ausencia de conflicto. Entonces ahí los hombres decimos, hay paz en la casa, ausencia de conflicto. Tú le preguntas a la señora, ella te dice, no, más o menos no va la cosa. Y entonces ahí el marido dice, pero ¿cómo es la cuestión si hay paz? ¿Pero por qué? Porque la mujer tiene un concepto más hebreo de paz, shalom. ¿Y qué es shalom? Que ustedes quedaron curiosos ahora, ¿qué significa shalom? Shalom es cuando hay armonía. Cuando no solamente se acabó el conflicto, sino cuando hay armonía. Shalom, de hecho, es un concepto profundamente comunitario. Y la idea es cuando en una comunidad, en una ciudad, en un clan, en una familia incluso, puede ser en una pequeña comunidad como puede ser un núcleo familiar, pero cuando en una comunidad hay plenitud de vida para todos. Cuando hay plenitud de vida para todos, y tome nota de esto, porque plenitud de vida para todos desde el concepto del Antiguo Testamento no significa el mismo salario para todos y que todos ganen lo mismo y salario equitativo, no es eso. Simplemente porque algunos pueden tener más y otros menos. Lo importante es que a nadie le falte lo esencial para tener una vida plena. Esto es interesante. Entonces el concepto de shalom es ese, es cuando hay armonía entre todas las partes, cuando hay plenitud de vida entre todas las partes. Entonces en este sentido, no quiero que salgan de aquí las mujeres llenas de arrogancia y orgullo, pero en este sentido nuestras mujeres tienen un concepto más bíblico de paz. ¿Cierto? Entonces me pregunta, ¿hay paz en tu hogar? Falta, porque le falta shalom, falta armonía. Para el hombre está todo hermoso porque paró la pelea. Entonces no, está. ¿Sí? Ahí entonces los hombres guateamos con nuestro concepto de paz. Pero esta es la idea hebrea. Shalom es plenitud de vida para todos. Armonía entre todos los aspectos de una comunidad. Armonía entre todas las personas que conforman esa comunidad. Aquí John Stott, un autor y comentarista bíblico, pastor, que ya falleció, ya John Stott era un pastor anglicano, y él decía algo súper interesante sobre esto. Paz y apaciguamiento no son sinónimos. Jesús dice que son bienaventurados los hacedores de paz, los que hacen la paz, no los apaciguadores. ¿Y qué queremos decir con esto? Que a veces nosotros simplemente estamos preocupados en que cese el conflicto, en apaciguar. Incluso hay una cosa que es interesante. Muchas veces el buscar la paz, muchas veces el trabajar por la paz va a implicar justamente perder tu paz personal porque tienes que salir de tu zona de comodidad y de confort. Vas a tener que salir de allí y tornarte o entrar en un ámbito tal vez incómodo e incluso doloroso. Piensa en casos muy puntuales. ¿Qué pasa cuando el ser un hacedor de paz significa ir y acercarme a mi prójimo para reconocerle que pequé contra él y pedirle perdón? Es incómodo. Incluso es doloroso a nuestro orgullo reconocer que hemos pecado y pedir perdón. Otras veces implica la incomodidad de tener que ir a mi prójimo y con amor y en amor confrontarlo por su error. Y eso es incómodo y buscamos evitar eso. Lamentablemente buscamos evitar eso. Lamentablemente en nuestra propia comunidad que buscamos construir como iglesia local, nosotros aquí, Iglesia 1, muchas veces he visto este problema que ocurre entre nosotros. Que no somos capaces de ir a donde mi hermano, a decirle a mi hermano que realmente hay algo en lo cual yo percibo que él me ha fallado, o hay algo en lo cual me doy cuenta que yo le he fallado. Y buscar entonces el vernos cara a cara y cara a cara decirnos la verdad. Y cara a cara pedirnos perdón. Y cara a cara buscar reconciliación. Eso es costoso.
Eso es salir de la comodidad y a veces incluso es doloroso. Así que buscar la paz no es lo mismo que buscar apaciguamiento. No es por nada lo mismo que buscar comodidad. El concepto de paz de Jesús no es sentado en un sillón cómodamente o en un diván, ¿cierto?, disfrutando la paz. No. La paz significa, ¿cierto?, en la armonía, en las relaciones unos con otros cuando formamos parte de una comunidad. Así que un concepto más profundo. Paz para Jesús. Él aquí está hablando en arameo y está utilizando el concepto del Antiguo Testamento cuando Jesús está pronunciando las bienaventuranzas. Cuando Él está allí predicando, Él está hablando en arameo. El texto del Nuevo Testamento de Mateo es en griego, pero Jesús está hablando en arameo y Él le está diciendo a ellos que son bienaventurados los que hacen la paz. Y más encima usa un concepto muy bonito en el griego, porque no solamente dice los que hacen la paz así porque sí, Él usa una palabra de hacer, hacedor, que es una palabra que nosotros podríamos tal vez traducir para nosotros como artesano. Bienaventurados los artesanos de paz. Porque él usa la palabra poieo, o el verbo poieo, que significa, que de dónde viene, lo cito porque es de dónde viene nuestra palabra poema. Es lo que un artista o un artesano hace involucrándose personalmente. No es simplemente una fábrica impersonal, no son robots fabricando paz. Aquí es el involucramiento personal y más, implica el involucramiento de ensuciarte las manos. Eso es lo que un artesano hace. Un artesano se ensucia las manos, se arriesga a cortarse, a quemarse, a astillarse los dedos porque está trabajando la madera, porque se entierra el formón y se hace una herida. Son riesgos de un artesano, ¿no? El trabajo de un artesano no es higiénico. A nosotros nos gusta esta idea como de la vida cristiana higiénica, higienizada. La vida cristiana limpia, pulcra, como hall de hotel, ¿cierto? Con esa música de sabría. Y nosotros pensamos que esa es la vida cristiana, ¿cierto? Y con este concepto de amor de los cariñositos. Tenemos un concepto tan reducido e idólatra de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana implica evidentemente el involucramiento personal, el ensuciarte las manos, implica evidentemente el herirte y el ser herido en el proceso, pero saber que al final de este proceso hay gozo, siempre hay gozo, hay bienaventuranza, bienaventurados los que son artesanos de la paz, artesanos del shalom. Salir de tu zona de comodidad implica por lo tanto esto. Hacedores, artesanos de shalom se involucran personalmente, se ensucian sus manos, se hieren muchas veces en el proceso. Así que de eso está hablando Jesús. Pero en tercer lugar, ¿qué implica el ser reconocido y qué significa el ser llamados hijos de Dios? Si es posible, Mati, volver al versículo, por favor. Dichosos los que trabajan por la paz o los artesanos de paz o los que hacen la paz, los hacedores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y esto es muy profundo porque ser reconocido como hijo de Dios implica y significa ser reconocido como a aquellos cuya identidad se refiere solamente al Señor y no cuya identidad está construida a partir de otras cosas relativas, ideas, ideologías, conceptos relativos de cómo la sociedad funciona, sino que la gente podrá ver en nosotros que nuestra identidad está en Dios, que nuestra identidad es Cristo. Ser hijo de implica tener esa identidad, ¿me entienden? El apóstol Pablo decía, ustedes eran, antes de conocer a Cristo, eran por naturaleza hijos de ira. Significa que nuestra propia naturaleza y nuestro ser éramos merecedores de la ira y del juicio de Dios sobre nuestra vida. Éramos hijos de ira. La expresión hijo de implica la identidad. Cuando los argentinos, ¿cierto? Probablemente le llamaron a San Paoli hijo de, ustedes saben. La intención de los argentinos no es hablar de la mamá de San Paoli. No están ni pensando en la mamá de San Paoli. Probablemente hasta quieren a la mamá de San Paoli y les cae bien. El punto no es la mamá de San Paoli. El punto es la naturaleza de San Paoli. En el concepto de ellos. Pero el nuestro no es muy distinto. Entonces, lo que hay por detrás, ¿cierto? Aquí estoy hablando algo erudito, gramática, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que alguien es hijo de, significa eso, ¿no?
Entonces, miren lo potente que es, ahora viéndolo por el lado positivo, ¿no? Hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. La gente va a decir, ahí está tu identidad, te pareces a Él, eres como Él, te pareces a Dios, lo reflejas a Él y tu vida glorifica a ese Dios. Miren, pensemos en esto. Hablamos de que Shalom era promover la armonía, trabajar por la armonía y por la plenitud de vida para todos los que conforman una comunidad. Y ya vimos, plenitud de vida no significa equidad salarial, ¿no? Qué concepto pobre y superficial de plenitud de vida. Lo que nosotros vemos es que no es así. Miren, la Biblia, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, jamás, en ningún momento, condena ni habla de mala manera al respecto del ser rico o del enriquecerse. Hay personas, y habían personas en la comunidad judía, en el pueblo del Antiguo Testamento, que se enriquecían como fruto de sus negocios, de su trabajo, y con este enriquecimiento proveían también, evidentemente, trabajo y sustento para otros. Y tú nunca vas a ver a los profetas denunciando a los ricos por ser ricos. Tú lo que vas a ver a los profetas denunciando a los ricos por ser opresores, o injustos, o maltratadores, o por enriquecerse ilícitamente, abusando de la viuda, del pobre, del huérfano, del extranjero. Ahí tú vas a ver a los profetas. La idea de que ser rico es como una maldición es totalmente equivocada y antibíblica, porque de hecho mismo Jesús en muchas de sus parábolas compara al mismo Dios con un hombre rico, ¿o no? En el gran banquete, en la parábola del hijo pródigo, Dios es comparado con un hombre rico, con un hacendado. ¿Pero qué tipo de hombre rico es este? Un hombre justo, compasivo, atento a las necesidades de su prójimo. Ahí está justamente, no el problema, pero ahí está el asunto, el núcleo del asunto. Que el asunto no es que algunos puedan tener mucho y otros tal vez no tener tanto. El punto es que a nadie le falte para desarrollarse plenamente. Ese sí es el punto. Y ese es el concepto de Shalom que promueve la ley de Moisés desde el Antiguo Testamento. El concepto de Shalom al cual reclaman los profetas una y otra vez. Y el concepto de Shalom que nosotros vemos que está por detrás de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de la Carta de Santiago y de las enseñanzas domésticas que da para la vida también apóstoles como Pablo, Pedro. Esto traspasa del Antiguo al Nuevo Testamento este concepto de Shalom. Entonces piensen un poquito en esto. Ahora tú entiendes, eso es ser hacedor de Shalom, ser artesano de Shalom, jugársela por una sociedad donde haya plenitud de vida para todos, porque en nuestras comunidades puede haber plenitud de vida para todos. Está bien, Señor Jesús, asumo tu desafío para mi vida. Si esto es bienaventuranza para mí, quiero vivir esta bienaventuranza. Y te involucras. Y aquí es donde viene lo interesante, que te involucras porque estás siguiendo a Cristo, porque tus parámetros de justicia son los parámetros que Cristo enseña en su palabra y no los parámetros que ideologías del mundo te dicen. Tu concepto de justicia es construido a partir del entendimiento bíblico y no a partir del entendimiento de tendencias políticas de la actualidad. Y desde ese concepto de justicia, trabajas por la justicia, trabajas por el Shalom. Y esto es muy interesante porque el Shalom del Antiguo Testamento tiene dos pilares. El Shalom es, por así decirlo, el resultado. El Shalom es el resultado, es el producto final de dos cosas. Hay dos pilares que sustentan el Shalom. Y para los que están tomando notas, tomen nota de eso porque esto es muy importante. Los dos pilares que sustentan el Shalom, de acuerdo con la Biblia, son la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia. ¿Qué ocurre cuando seres humanos, caídos, pecadores, en nombre de la justicia, buscan solo hacer justicia, 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 implacable justicia, sin misericordia? ¿Qué comienza a ocurrir? Empieza a haber injusticia. ¿No les parece heavy eso? Entonces, esto me lo comentaba mi esposa, para que ustedes vean que una mujer me lo decía, y ella le llamaba mucho atención a esto. Hay demandas por justicia y por un trato justo hacia las mujeres en sociedades que han sido y culturas que han sido históricamente muy machistas. Que bien, está muy bien esta búsqueda de justicia hacia nuestras mujeres que conforman nuestra comunidad. Pero ¿qué ocurre cuando esta justicia es justicia, justicia, implacable, implacable justicia?
Comienza a ocurrir, por ejemplo, ideas como proyectos de ley que se están dando en España, aún no han sido aprobados, pero esto es un hecho, está ocurriendo en este momento en España, que se le quiere quitar a los hombres la presunción de inocencia. O sea, cualquier mujer que haga una denuncia contra un hombre, ese hombre ya no va a tener más derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho básico para que funcione la justicia. En nombre de la justicia nos tornamos injustos. ¿Qué ejemplo más claro en el siglo XX que las justas demandas de una clase obrera oprimida, ¿cierto?, que vienen y comienzan a exigir, ¿cierto?, algunas mejoras de condiciones y comienzan a exigir también que pueda haber justicia y un trato justo hacia ellos a inicio del siglo XX, y ese mismo movimiento de obreros y de trabajadores termina siendo un Estado totalitario y opresor como ocurrió en la Unión Soviética. ¿Se fijan? Donde ni hablar de Cristo se te estaba permitido, porque la religión es el opio del pueblo, así que no. No se te permitía tener una Biblia. ¿Se fijan? Empiezan a ver estos tipos de estas injusticias. Entonces miren lo que nos habla la Biblia. La Biblia nos plantea que el shalom, plenitud de vida para todos en una comunidad, se da con estos dos pilares. Justicia por un lado, sí, pero también compasión, misericordia. Y miren que las mismas bienaventuranzas de Jesús tienen esa lógica, ¿se fijan? Habla primero, hambre y sed de justicia, y a continuación, ser compasivos. Y Jesús vivió esto de manera muy clara, porque muchas veces el ser compasivo, incluso hacia aquel que ha cometido injusticia, pero que tal vez quiere enmendar su camino, si yo soy compasivo con él, puedo generar más justicia que si simplemente yo aplicara todo el peso y el rigor de la justicia. Piensen en esto y les doy un ejemplo claro de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, no sé, cuántos de ustedes se criaron cuando chicos en una iglesia evangélica y les enseñaron en la escuela dominical la historia de Zaqueo? Levante su mano, ¿ya ven? Zaqueo era un hombre chiquitito así. ¿Cierto? ¿Conocen esa canción? Era linda esa canción. Y en nosotros es muy curioso porque, yo no sé si es porque los profes lo enseñaban así, no voy a culpar a los profes de escuela dominical, hacen un lindo esfuerzo por enseñarnos la palabra del Señor, obvio. O tal vez porque nosotros no procesamos bien la idea, esta distancia cultural también, histórica. Pero a nosotros nos parece que Zaqueo era como un chico tierno. ¿Me entienden? Sí, el tipo era bajo, era de baja estatura, pero era así, bueno, el chico buena onda, ¿no? Zaqueo. Pero no. Piensen en lo que trabajaba Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. ¿Y cómo funcionaba este sistema? Era el siguiente, venía el Imperio Romano y le decía así, compadre, usted tiene todas estas ciudades para usted. En esta ciudad, en este caso Jericó, usted tiene toda la autoridad. Nosotros como imperio le damos la autoridad a usted para que cobre los impuestos. Nosotros queremos 100 de cada uno. Que cada uno nos tribute 100 al imperio. Y la comisión, usted la decide. Usted decide la comisión que usted quiera para usted. Era un medio de enriquecerse. Pero ¿cómo se enriquecía? Traicionando a sus hermanos, oprimiendo al huérfano y a la viuda, extorsionando a sus propios hermanos y traicionando, por lo tanto, a su identidad nacional y a su patria para trabajar para el opresor extranjero que venía a imponerse con la fuerza de su milicia. Porque así imponían la famosa Pax Romana, a propósito, ¿no?, de los falsos conceptos de paz. Aquí hay un falso concepto de paz, un concepto ideológico, el concepto de Pax Romana. ¿Qué era la paz romana? Nosotros venimos con un ejército más bacán que el de usted, así que quédense quietos. Y todos se quedan quietos, obvio. Ahí dice, hay paz. La paz romana. Qué lindo. Entonces, esta idea, ¿cierto?, estaba ahí, así que ellos venían, el Imperio Romano, y designaba a este hombre. Y aquí Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Pensemos en quién era Zaqueo, por lo tanto. Zaqueo no era así como que nos genera ternura, Zaqueo, pero en realidad Zaqueo a nosotros nos caería pésimo. ¿Y sabe lo que nosotros querríamos que ocurriera con Zaqueo? Que lo metan preso y que lo torture y diga, ¡ah! ¿Me entienden? Porque eso se merece ese chico desgraciado. ¿Me entienden o no? Lo odiaríamos. Traidor. Vende patria. ¿Sí o no? ¿Cuántos epítetos más nosotros usaríamos contra Zaqueo? Entonces querríamos todo el rigor de la justicia contra Zaqueo. ¿Y qué hace Jesús? Ahí está Zaqueo, se sube a un... ¿A qué se subió? Eso es muy de Canuto. ¿A un qué? ¡Sicómoro! ¡Qué hermosa palabra! Si usted quiere saber si alguien de verdad se crió en la iglesia, pregúntele qué es un sicómoro, a ver.
Es que a veces la gente chamulla, ¿no? Y dice, no, pastor, si yo soy cristiano de chico. Así que un sicómoro, ahí lo pillan. Si el loco te dice, es un árbol, listo, ese se crió en la iglesia. Se crió en la iglesia. Porque solo los canutos saben que un sicómoro es un árbol. Y ahí se sube Zaqueo y se sube para tratar de ver a Jesús, porque él era de baja estatura, y mira lo que le dice Jesús. ¡Ey, Zaqueo! ¡Muérete! No. Ojalá se te quede te caigáis de ahí, desgraciado. No, ¿qué le dice Jesús? Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Y esto, mis hermanos y hermanas, es un escándalo, porque este hombre que se había enriquecido a partir de una actividad en la cual él había abusado de personas, este hombre que se había enriquecido a partir del abuso y la opresión contra sus propios hermanos, era un ser tan contaminado e inmundo, considerado inmundo por los judíos, que los judíos no pisaban su casa. Los otros judíos jamás se habrían sentado a su mesa. Y Jesús le dice, voy a ir a comer esta noche a tu casa. Más que un acto de justicia, un acto de compasión, misericordia. Hacia un hombre que tal vez nosotros habríamos querido que toda la implacabilidad de la justicia cayera sobre él. Y Jesús le muestra compasión. ¿Y qué ocurre? Están cenando, están comiendo, están conversando, y entonces Zaqueo se levanta en un momento. No sabemos cómo fue esta conversación, de haber sido tremenda. El Espíritu del Señor tocó su corazón, el Espíritu de Dios lo movió profundamente, y Zaqueo dice, a todos los que yo le he defraudado y he abusado de ellos, les devolveré, y les devolveré cuadruplicado todo lo que yo abusé de ellos y todo lo que... ¿Y qué hace entonces Jesús? Dice, ciertamente la salvación ha llegado hoy a esta casa. Miren, Zaqueo se propone devolver cuadruplicado a aquellos de los cuales él abusó. Mostrar compasión muchas veces es la mejor manera de promover la justicia. ¿No les parece interesante? Nosotros tenemos conceptos muy pobres. Estamos seguros, tenemos nuestras certezas tan fuertes, ¿no? Es que yo estoy seguro que la cosa es así. Bueno, este pastor está equivocado y puedo estarlo. Pero yo sé quién no lo está, Jesús. Jesús no está equivocado. Y muchas veces la compasión y la misericordia pueden ser la mejor forma de promover la justicia. Por eso la única manera de ver shalom no es solo justicia, sino que es justicia y misericordia. Justicia y compasión. Y entonces el resultado es shalom, plenitud de vida para todos en una comunidad. Entonces esto es muy tremendo, porque si entendemos esto, entonces ser hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios, es que la gente te reconozca, no por una identidad parcial, relativa, e incluso me atrevería a decir sincrética, como una especie de sincretismo con las idolatrías de este tiempo. Porque hay algunos que les gusta, ¿no?, catalogarse así, no, sí, yo soy cristiano de derecha. Y otros dicen, no, yo soy cristiano de izquierda. Es que yo soy cristiano progresista. Ah, bueno, yo soy cristiano conservador. ¿Saben lo que para mí esas cosas son identidades sincréticas, idólatras? Un cristiano es un cristiano y punto. Un cristiano es un hijo de Dios, no de las ideologías de su época. No somos hijos de las ideologías de nuestro tiempo. Somos hijos de Dios. Y a veces la gente le va a parecer que somos progres. ¿Dónde surgió el movimiento, la primera ola del feminismo, que promovió que las mujeres puedan entrar a estudiar las mismas carreras universitarias que los hombres? Que promovió que las mujeres tuvieran el derecho, que de hecho es un derecho que deberían haber tenido desde siempre, pero que curiosamente no tenían, a votar y elegir sus gobernantes. ¿Ustedes saben dónde surgió ese movimiento? En las iglesias, en iglesias cristianas. Es verdad que había muchos que malinterpretando textos bíblicos justificaban la esclavitud, pero ustedes saben de dónde surgieron los movimientos para abolir la esclavitud. De cristianos, de iglesias, de gente que sí interpretó la Biblia correctamente, de gente que sí tuvo una buena hermenéutica cuando leyó su Biblia. Y no hermenéuticas pencas para justificar simplemente el status quo. En muchos sentidos la gente va a decir, oye, qué progre eres. Cuando la gente dice así, porque hay una cosa que a mí me parece curiosa, este tema de la ley de acoso, ¿no? Podríamos tal vez discutir si es válido o no es válido, si es correcto, si la mejor manera es promover una ley. Ok, no sé. Porque como que todo el día se quiere resolver con leyes, ¿no? Es una cosa así muy curiosa, así como un neototalitarismo, así como todo lo resuelve el Estado y todo se resuelve con leyes. Y no, hay muchas cosas que las leyes no resuelven, pero bueno. Pero cuando está el tema de la ley de acoso hay una cosa que me llama la atención. Que un no cristiano se queje, ok, puede ser. Pero que un cristiano se queje,
Así como, ya no voy a poder más tirar piropos en la calle. Hermano, si tú eres cristiano, weón. Según Jesús, eso no deberías hacerlo. Filo, si hay ley o no hay ley, ¿me entiendes? Eso no debería ser. ¿Qué habla Jesús respecto de codiciar a la mujer extraña? Codiciar a la mujer de tu prójimo. Jesús es muy claro con eso. Si hay una ley que para nosotros nos condice totalmente con nuestra ética cristiana, es esa, ¿o no? Hasta cierto punto, por lo menos. ¿Cuántas veces los que son cristianos de chico me entenderán? Uno era adolescente y pasaba una mujer y todos comentaban, porque así no es como animalesco, ¿no? Y pasa la mina y todos le comentan las partes del cuerpo y todo, y uno nada, piola, ¿no? Así mirando, así diciendo, no, Señor, no quiero pecar contra ti. ¿Cierto? Y ahí vienen todos los compañeros cuando uno está en el colegio, ¿qué te decían? Ya, este canuto cristiano, ¿cómo, loco? ¿Qué, no te gustan las minas, acaso? Encima era como comentario homofóbico, ¿no? ¿Qué no te gustan las mujeres? Así fue la adolescencia de nosotros, ¿no? Entonces, ahora hay una ley de acoso para acá, porque todos van a tener que actuar como nosotros. Es una estupidez, hermano, lo siento. Pero, hablando de temas más serios, el punto es que efectivamente el promover la paz muchas veces va a ser que para alguna gente, oye, pues tú parecís progresista, pero en otro momento va a decir, oye, pero tú eres como conservador. Pero discúlpenme, pero para mí, a mi modo de ver, defender la vida del bebé que aún no ha nacido, yo ni siquiera sé si llamar eso conservador. De hecho, yo creo que técnicamente es una forma de progresismo muy alta. Porque implica reconocer la dignidad humana, no importando la situación en la cual esa vida humana esté. Porque entonces empezamos a un paso de ir a, bueno, es que tal vez podemos eliminar la vida humana que no tenga todos los cromosomas que debería tener. Así que usted tiene un cromosoma más a la cámara de gas. En el fondo es eso, ¿no? Claro, más pulcro, Planet Parenthood y el Estado diciendo, no, es que la mujer tiene derecho a tener o no tener. No, la mujer sin duda alguna, y aquí hay un tema que es muy importante. El cristianismo y la iglesia tienen que mostrarse compasivo hacia la mujer que tiene un embarazo no deseado. Y muchas veces hay muchos comentarios sin compasión. No solamente porque muchas veces hay embarazos que son fruto de violaciones. Y generalmente cuando un embarazo es fruto de violación no es una violación una noche en la calle. Es por algún pariente que viola constantemente a una chica. Ese es el tipo de embarazo no deseado en niñas y adolescentes. Por si ustedes no lo sabían. Porque el mismo ciclo humano no permite que una mujer quede embarazada tan fácil como un gatito, un perro, ¿me entienden? Entonces es muy interesante, nosotros no somos como los otros mamíferos. ¿Sí? Disculpen la comparación, pero estoy hablando aquí a nivel biológico, ¿no? Y por esta razón biológica, lo que yo quiero decir es que muchas veces estas chicas que tienen embarazos no deseados por violaciones, no es porque un tipo desconocido la violó, es porque a veces el padrastro la está violando. Entonces yo no sé si el hecho de que tenga derecho a abortar va a solucionar el problema de fondo. Que es que esta chica va a volver a la casa donde hay un pariente abusador. Entonces tratamos de solucionar cosas que no solucionan. Y cuando nosotros vemos entonces que los cristianos, y como cristianos estamos dispuestos a promover, a construir, a ser artesanos de Shalom, promoviendo aquello que es el derecho de cualquier ser humano a ser considerado humano. Porque en el fondo es eso, ¿no? Tenga un cromosoma más, cromosoma menos, seas o no deseado, eres un ser humano y tu vida merece respeto. Y sí, también tengo compasión hacia esa mujer que tiene un embarazo no deseado. También muestro compasión hacia ella, independiente de cómo se embarazó, porque eso también es cristiano. Entonces, cuando nosotros mostramos esta ética, la gente no sabe dónde encajarnos. Y no entiendo, ¿dónde está tú? Es que, ¿sabes qué? Yo no soy hijo de la derecha, ni hijo de la izquierda. Yo soy hijo de Dios. Serán llamados hijos de Dios cuando promovemos el verdadero Shalom, que es con justicia y con misericordia al mismo tiempo. Entonces, esto significa ser llamados hijos de Dios, que nuestra identidad va a ser reconocida como hijos del Señor. Esa va a ser la identidad que otros van a ver en nosotros. Una vida, en un concepto, una vida que glorifica a Dios. La gente va a poder verte y va a decir, gloria a Dios, y va a glorificar a Dios. Ni siquiera a ti, para glorificar a Dios. Esa es la idea. Bueno, en cuarto y último lugar, algunas aplicaciones prácticas. Pensemos en algunas de ellas. Yo les doy algunas ideas.
Pero pensemos a nivel muy, tal vez, micro primero. ¿Estás con conflicto con alguien en este momento? ¿Alguien te hirió, te decepcionó, te falló? ¿Estás con un conflicto con alguien porque hubo un desacuerdo entre ustedes? ¿Qué dice Jesús en Mateo 18? Si tu hermano peca, ve y habla con él a solas, estando tú y él solos primero. Y puede que te ganes a tu hermano, que él te oiga y que los dos salgan edificados de ahí. Es altamente probable. Pero si no te oyere, anda entonces con 2 o 3 testigos. Esto es muy interesante y es muy importante recordarlo. Porque muchas veces en la conversación uno a uno, personal, las cosas se aclaran. Y hay cosas que muchas veces nosotros malinterpretamos de lo que el otro dijo o hizo, quiso decir o quiso hacer. Es deber, por lo tanto, nuestro buscar esto. Recuerden, el limpio de corazón está coherente con el hacedor de paz. Son coherentes estas 2 bienaventuranzas, tienen perfecta coherencia entre sí. Entonces, ¿tienes conflictos? ¿Has hablado en persona con esa persona? Y te digo algo, hoy, por favor, no salgas de aquí sin hacer esto. Si tú no has hablado con esa persona, que tienes un conflicto, un desacuerdo, que algo que ella está haciendo te parece mal, y más encima has hablado con otros acerca de esa persona, eso es pecado. Se llama chisme. Debes arrepentirte. Pídele perdón al Señor, porque has pecado contra el 9º mandamiento, que dice que nosotros no debemos hacerle mala fama a nuestro prójimo. Dar falso testimonio contra el prójimo no solamente significa decir mentiras acerca del prójimo. ¿Sabes también cuando uno da falso testimonio contra el prójimo? Cuando uno cuenta una situación que tal vez es verdad, pero a partir de esa situación yo le pongo una etiqueta a mi prójimo y le doy una identidad. Y entonces yo vengo y digo, no, si el Mati es siempre así. ¿Ustedes saben cómo es Mati? Así. Ustedes lo conocen. Mira, si el otro día, me dijo esto. Hizo esto. Lo encontré terrible. Pero te digo esto para que oremos. Ahí él cierra el broche de oro. Para seguir difamando a mi prójimo. No, hermano, eso es pecado. Entonces ve y arregla las cosas tú y él a solas. Tú y ese hermano a solas. Perdonar. Esa es otra forma de hacer la paz. Ser hacedores de paz. Artesanos, recuerden. Ensuciarse las manos. Manchárselas con pintura. Astillarse las manos con la madera. Pasarse a llevar con el instrumento, con el formón o con lo que sea y hacer tunería. Es parte de la vida de un artesano. Un artesano no tiene las manos suavecitas y siempre limpias. Un artesano de paz. Y muchas veces esto implica perdonar. Y yo no estoy hablando de disculpar, porque aquí está tal vez lo primero. Si hay algún conflicto, tal vez la conversación surja que el hermano o tu hermano tenía una excelente excusa, o en realidad tú no entendiste algo, y en realidad lo que uno hace es disculpar a la persona y está bien. Realmente ahora entiendo por qué, sí, entendí mal, perdón, yo te entendí mal, y bueno... Y tú disculpas a la persona, la excusas. Pero yo estoy hablando aquí de perdón, de cuando alguien efectivamente ha pecado, pecó contra ti y ese pecado fue con maldad, con malicia, fue con un mal corazón contra ti. Pero habiendo pecado y habiendo cometido grave pecado, tú eres capaz de perdonar como Cristo te perdonó. Miren qué cosas nosotros tenemos, ¿no? Conceptos paganos, conceptos total, absolutamente mundanos, conceptos que no se condicen en nada con el evangelio que decimos creer. Cuando nosotros venimos y decimos así, ay, pero si esa persona fue la que me ofendió, él tiene que acercarse a mí. ¿Han dicho eso? ¿Quién ofendió a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? ¿Y quién se acercó primero? Él se acercó a nosotros. Él, el ofendido, tomó la iniciativa de dejar su gloria y venir personalmente a buscarnos. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Perdonándoos unos a otros como Dios a ustedes los perdonó en Cristo. No, eso parecerá con lógica para ti, si es que tienes una lógica mundana y no bíblica. Pero hoy corrige esa lógica en tu mente. La lógica bíblica es, aunque sea él quien te ofendió, aunque sea ella la que te ofendió, tú acércate a resolver el conflicto. Tú toma la iniciativa. Y la iniciativa de perdonar. De perdonar en tu corazón y acercarte a esa persona con un espíritu de compasión, de misericordia. La misma compasión que tú quisieras para ti si cometieras ese pecado. Si fallaras de una manera similar. Porque ahora si tú crees, yo jamás fallaría así, tienes un concepto demasiado alto de ti. Ten cuidado. Es tan peligroso esto de decir, no, yo jamás haría eso. A veces uno se sorprende a sí mismo. De lo pecador que podemos ser. De lo pecadores que podemos ser.
Entonces, tener misericordia, mostrar perdón y perdonar. Y ojo, perdonar, y recuerdan esto, no es lo mismo el perdón que la reconciliación. La reconciliación es otra cosa. Con la reconciliación, ¿qué debe ocurrir? La reconciliación, la persona tiene que arrepentirse, reconocer su error y entonces se reconcilian. No siempre es reconciliación. A veces tú perdonas a alguien. Esa persona no reconoce su error, no reconoce su pecado y no se arrepiente. Bueno, no podrá haber reconciliación entonces, pero por lo menos hay perdón. Y esa persona ya no sigue haciéndote daño. Porque cuando nosotros no perdonamos, lo más terrible de eso es que lo que está ocurriendo es que nosotros estamos permitiendo que esa persona nos siga haciendo daño y sigue teniendo poder sobre nosotros, porque amarga nuestra vida, porque la herida sigue todavía allí doliendo porque no he perdonado. Toma la decisión hoy de perdonar. Tal vez ni siquiera un conflicto tuyo, tal vez tú puedes ser un hacedor de paz saliendo de tu zona de comodidad para ayudar a dos personas a reconciliarse. El conflicto ni siquiera es tuyo, pero puedes escuchar a uno, escuchar al otro, tratar de entender, hablar con uno, hablar con el otro, buscar que pueda haber un encuentro y tal vez incluso tú mediar el encuentro entre esas dos personas para que puedan entenderse, comprenderse, perdonarse. No lo sé, pero eso también es ser hacedor de paz, artesano de paz, ensuciarse las manos, astillárselas, herírselas incluso en el proceso, pero promover la paz, hacer la paz. Y hablando ya ahora de manera un poco más macro, promover la justicia y la misericordia en nuestra sociedad. Promover la justicia y la misericordia en tu lugar de trabajo. Promover que haya siempre justicia y misericordia en tu barrio, justicia y misericordia en la comunidad a la que tú perteneces. Muchas veces tú puedes cumplir un papel sumamente importante en esto, ayudando a las personas a mirar con misericordia a alguien que ha fallado y de esa manera promover más la justicia. Es muy interesante que nosotros podemos hacer en nuestro nivel, a lo que nosotros alcanzamos, pero hacer o promover la justicia y la misericordia. Y de esa manera el resultado es el shalom, plenitud de vida para todos los que habitan y forman parte de una comunidad. Involucrémonos en eso, ensuciémonos las manos, salgamos de nuestra zona de comodidad. No olvidemos lo que nos decía Stott. Paz no es sinónimo de apaciguamiento. Muchas veces promover la paz y hacer la paz es salir de la comodidad y atravesar el dolor y las lágrimas a fin de poder, como resultado final, lograr el shalom, la paz. Y aquí es donde el Señor Jesucristo finalmente, y con esto yo termino, nos desafía como con todas las bienaventuranzas. Bienaventurados, esa es la promesa, esa es la palabra, es el concepto, esa es la descripción que hace Jesús. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, gozoso. ¿Le crees al Señor que este es el camino al gozo? ¿O crees que tú eres más sabio, más inteligente y más astuto que Jesucristo, que es tu Señor y tu Creador, que te conoce perfectamente, incluso mejor que tú a ti mismo? ¿Le crees a Cristo en esta hora? Él te dice, aquí está el camino hacia el gozo, aquí es el camino hacia la felicidad, aquí es el camino hacia la dicha. Promover la paz, trabajar por la paz, ser artesano de paz, ensuciarte las manos por la paz, pero promover el shalom. Promover que haya justicia y también misericordia. Justicia, pero también compasión en las relaciones unos con otros. Trabaja por eso, juégatela por eso, suda la camiseta por eso y encontrarás gozo, bienaventuranza, dicha para tu vida. Tal vez aquí está la razón de que tu vida cristiana, de que a tu vida cristiana le falte gozo. Que no estás siendo un hacedor de paz. No estás buscando la paz con tu prójimo. Y no estás buscando que los prójimos a tu alrededor tengan paz unos con otros también. Tal vez ahí está justamente la razón por la que tu vida cristiana es de amargura en vez de una vida cristiana de gozo. El Señor dice claramente, los hacedores de paz, los que se la juegan por el shalom, son felices, son gozosos y sus corazones están inundados por la dicha, no por la amargura, falta de propósito, desorientación, no, por el gozo. Esta es la realidad a la que Cristo nos invita. Así que salgamos de la Matrix y vayamos a la realidad, a la verdadera realidad, la que Cristo nos dice que es la realidad. A esa realidad busquemos, esa realidad vivámosla, la realidad del gozo de ser pacificadores. Ese es el camino que el Señor nos propone en esta tarde. Amén. Oremos. Nuestro Señor y Padre, en esta hora, oh Dios, nosotros confesamos delante de ti que hemos sido, Señor,